Hola, ¿cómo están? Yo soy Pablo Ravale y este es mi canal Pablo Ravale UCDM. Hoy quiero compartir con ustedes una consulta, una inquietud que tuvo una alumna mía con respecto al tema de las diferencias entre un curso de milagros y las constelaciones familiares, ya que en la terapia que se hace basándose en el curso, se atiende esta cuestión de la culpa, ¿no? Pero a diferencia de lo que son las constelaciones familiares, donde se habla de culpas heredadas, de un árbol ancestral, bueno, Jesús lo que nos explica es que no hay algo como las culpas heredadas. Entonces, a partir de esta inquietud que mi alumna me planteó hace unos días, yo le consulté a Jesús y bueno, lo que recibí fue una respuesta que quiero compartir y analizar con ustedes. Lo que nos dice Jesús al respecto para diferenciar lo que sería un curso de milagros de las constelaciones familiares, es decir, los abordajes distintos de uno y otro, nos explica lo siguiente. Las culpas pueden parecer que se heredan en la medida que se siga creyendo en que somos entes separados. ¿Por qué? Porque lo que nos enseña Jesús en un curso de milagros es que en realidad somos un solo ser, el Hijo de Dios, que es espíritu al igual que el Padre, que es santo y perfecto al igual que el Padre, que es eterno al igual que el Padre, pero que ese Hijo en un momento dado decidió soñarse separado de Dios y a su vez se soñó separado en cientos de miles de millones de formas de vida. Todo lo que entendemos como el universo, como el cosmos, forma parte de ese sueño de separación. Entonces, dentro de este sueño de separación, donde parece que somos muchos, como bien nos dice aquí Jesús, las culpas pueden parecer que se heredan, porque como creemos en la otredad, en ser muchos, bueno, parece que entonces las culpas se pasan de una generación a otra. Entonces, las culpas pueden parecer que se heredan en la medida que se siga creyendo en que somos entes separados. Es decir, se trata de una sola culpa que permanece dentro de la misma conciencia, que es el Hijo de Dios, ¿no? Que sueña ser muchos. ¿Cuál es esa sola culpa? Bueno, que es que es la razón por la cual el Hijo no quiere despertar de su sueño de separación. Al haber decidido soñarse, porque solamente podía soñar que se separaba del Padre, ya que no puede separarse del Padre. ¿Por qué? Porque lo que nos explica Jesús es que el Hijo es un pensamiento dentro de la mente del Padre. Entonces, un pensamiento no puede abandonar la mente que lo está pensando. Por lo cual, para tener una experiencia donde fuera autónomo del Padre, lo único que pudo hacer fue soñarla. Por eso eligió dormir. Bueno, entonces dentro de ese sueño una vez, digamos, pasó a estar en la experiencia del sueño de separación, lo que experimentó, lo primero que experimentó eh, fue miedo, porque ahora se encontraba, digamos, en una realidad distinta a la de Dios. Y luego culpa. Entonces, a razón de ese miedo y esa culpa, en lugar de decidir despertarse y regresar a la conciencia de ser el hijo y de estar en Dios, de estar en la mente de Dios, ¿no? Por culpa de haber abandonado de alguna manera a Dios, aunque eso nunca sucedió, porque es un sueño, eh, decidió permanecer dentro de ese sueño y no despertarse, por miedo a ser castigado por el Padre. Entonces, se trata de una sola culpa que permanece dentro de la misma conciencia, es decir, el Hijo, que sueña ser muchos. Por ende, no hay herencia, sino continuidad, dice Jesús. ¿Continuidad de qué? De la culpabilidad. Es decir, en el sueño de ser muchos, esa sola conciencia que está soñando ser muchos, comparte eh, con todos esos aparentes cientos de miles de millones de vidas que somos, la culpa original.
Entonces no es que yo heredo la culpa de mis padres y mis padres la heredaron de mis abuelos y mis abuelos la heredaron de mis eh, bisabuelos, como de pronto propone lo que es las constelaciones familiares, ¿no? Sino que se trata de una culpa original, primaria, que por estar esa mente, que es el Hijo de Dios, esa conciencia, soñando ser muchos, esa culpa se compartió, ¿sí? Entonces, por ende no hay herencia, sino continuidad de la culpabilidad, en tanto y en cuanto no se la deshaga de una buena vez y como una sola. Ese es digamos, el trabajo que nos propone hacer Jesús a través del perdón que nos enseña, que no tiene nada que ver con el perdón que conoce el mundo, ¿no? El perdón que nos enseña Jesús a llevar a la práctica es el perdón por el cual podemos obrar milagros. Ese perdón es el que puede deshacer la culpa y de esa manera que nos despertemos de nuevo a la realidad de ser un solo ser. Eso es lo que Él hizo. Y en eso consiste la idea de la resurrección. Que nuestra mente se despierte del sueño de separación y no de una resurrección. Y no la resurrección como una resurrección física, que es lo que nos contaron las religiones monoteístas, ¿no? Bueno, la resurrección no consiste en que un muerto se levante de la tumba, sino de que la mente se despierte del sueño de separación. Jesús resucitó, pero resucitó antes de haber sido clavado en la cruz. Es una sola culpa porque se trata de esa culpa por creer que pudimos abandonar a Dios. Y está compartida por todos esos muchos yoes que el Hijo cree ser en su locura, en su sueño de separación. Es decir, eh, cada aparente existencia, incluso como la idea de las distintas encarnaciones que podemos hacer, eh, sería básicamente como una recreación de la culpa original. Jesús dice, cambia el escenario en el que creemos vivir, cambian los personajes que creemos ser en una vida tras otra, pero la escena siempre es la misma, el sentirme culpable y el saberme atacado por sentirme culpable, que esto es algo que también Él nos lo enseña, que en la medida que yo inconscientemente siga sintiéndome culpable por haber abandonado a Dios, lo que voy a experimentar en consecuencia por proyectar esa culpa inconsciente son situaciones donde me vea atacado de alguna forma. Atacado no solo en el sentido de ser agredido verbal o físicamente, sino que se trata de cualquier experiencia donde yo experimento, valga la redundancia, algún tipo de pérdida. Es decir, el ataque se puede manifestar en la forma de una agresión verbal o física, en la forma de enfermedades, en la forma de escasez, en la forma de traición, en la forma de abandono. Bueno, todo eso son formas en las que mi creencia en ser culpable y por ende en el ataque se manifiesta. Hellinger, dice Jesús, el creador de las constelaciones familiares, equivocó el método aunque sus intenciones hayan sido buenas. ¿Por qué equivocó el método? Por esto mismo, porque él concebía la idea de que somos muchos, de que hay un árbol ancestral. Y se equivocó, dice Jesús, por elaborar su método para subsanar la culpa, basándose en la ilusión de la separación, en la creencia de que somos muchos y estamos separados en cuerpos, ¿no? Incluso los que se dicen más espirituales, entre comillas, creen en la reencarnación, en esto de que cambiamos de cuerpo sucesivas veces en cada ocasión que venimos a este mundo, ¿no? Al plano físico del mundo. Bueno, eso es, eso forma parte también de la ilusión de separación. Por eso nos dice Jesús que Hellinger equivocó el método aunque sus intenciones hayan sido buenas. Y lo equivocó por elaborar un método para subsanar la culpa basándose en la ilusión de la separación, en esto de que somos muchos, de que estamos separados en cuerpos. Por eso, Jesús nos dice que se trata de una sola culpa
y no de culpas que se heredan de padres a hijos, ¿sí? Sino de una conciencia espiritual que es ese hijo que sueña ser muchos y que se siente culpable. Entonces, esos muchos que sueña ser comparten esa culpabilidad. También nos dice Jesús lo siguiente: en la medida que se crean la separación, va a seguir habiendo culpa, porque de hecho la ilusión de separación es consecuencia de la creencia en ser culpable. Por creer que abandoné a Dios, me soñé a continuación separado en cientos de miles de millones de formas, dividido, fragmentado. Entonces, en la medida que se crean la separación, va a seguir existiendo, entre comillas, vamos a seguir teniendo la experiencia onírica de lo que es la culpa. O sea que no hay ancestros ni árbol ancestral. ¿Sí? Toda esa hipótesis de que somos muchos tiene que desestimarse si queremos sanar, nos dice Jesús. Y es desestimable como hipótesis, otra vez, porque se trata de un método, digo otra vez porque lo recalco, lo repito, lo remarco. Se trata de un método que, aunque persigue fines nobles, está basado en la ilusión de la separación. La idea de un árbol ancestral, nos dice, nos explica a su vez Jesús, o de vidas pasadas, como algo aparte de lo que estamos siendo hoy, profundiza la culpabilidad. Y esto es así porque precisamente la separación solo se sostiene en la creencia de que soy culpable de algo. Aunque no recuerde por qué me siento culpable, porque no recordamos ser el Hijo de Dios y haber decidido abandonarlo en desdén de nuestra verdadera identidad, que es la de ser el Hijo. Esa culpa, aunque digamos, no estemos en conciencia de la misma, ya viene con nosotros. Entonces, yo me sé culpable aunque no tenga conciencia de eso. Y cuando digo yo, me refiero a todos nosotros, no solo a mí, como la idea de este yo, separado de otros yoes. Entonces, la idea de un árbol ancestral, nos explica Jesús, o de vidas pasadas, como algo aparte de lo que estamos siendo hoy, porque la idea de las vidas pasadas también responde un poco a la misma locura. La idea de una vida pasada es la idea de que yo fui otro u otra forma de vida, un animal, una planta, mineral, antes de ser el que soy hoy. Bueno, entonces, la idea de un árbol ancestral o de vidas pasadas, como algo aparte de lo que estamos siendo hoy, profundiza la culpabilidad. ¿Por qué? Porque es estar creyendo en la separación, en el hecho de que somos muchos y que cada uno de nosotros a su vez fue muchos a lo largo de una línea de tiempo. Y esto es así para nosotros como experiencia porque precisamente la separación solo se sostiene en la creencia en ser culpable. En la medida que no descubramos, eh, es decir, no tomemos conciencia de esa culpa original y trabajemos en deshacerla, aprendiendo el perdón que Jesús nos enseña en un curso de milagros, no podremos deshacer esa culpa y el miedo a su vez inconsciente que le tenemos a Dios, y seguiremos sosteniendo la ilusión de la separación. Seguiremos creyendo que somos muchos, seguiremos viendo formas que en apariencia eh, nos demuestran que somos muchos por yo tener mi cuerpo, por él tener su cuerpo, por aquel tener su cuerpo. ¿Sí? Para sanar la culpa, por ende, habría primero que deshacer la creencia en ser muchos. Eh, Eso es a lo que refiere Jesús. No hay manera de sanar la culpa original si primero no deshago la creencia en ser muchos. Esa es la diferencia entre las constelaciones familiares y el curso de milagros. Hellinger también abogaba la idea de sanar culpas, traumas, que él decía que eran heredados. ¿Por qué? Por creer de que somos muchos
y que incluso cada uno de nosotros hizo muchas experiencias en este mundo, ¿no? En el plano físico de este mundo. Entró y salió, encarnó y volvió a encarnar muchas veces, cada uno de nosotros. Bueno, entonces hay algo que heredamos eh, de quienes fueron nuestros ancestros, ¿no? Bueno, él tenía como fin descubrir esas culpas, esos traumas, elaboró un método para descubrir eso, pero creyendo en la ilusión de la separación. A diferencia de lo que nos enseña Jesús, de que en realidad no hay otro, no existe algo, aunque en apariencia eh, veamos como que sí, no existe algo como la otredad. Somos un solo ser soñando ser muchos. Yo no existo como Pablo, yo soy justamente un ser que sueña ser muchos, dentro de esos cuales muchos está esta idea de Pablo como yo, como individuo, como personaje. Entonces, para sanar la culpa, habría primero que deshacer la creencia en ser muchos, la creencia en la separación. Las demás disciplinas, dice Jesús, es decir, todas las demás disciplinas espirituales, los distintos tipos de terapias alternativas que conocemos, pretenden curar la culpa. Pero eso nunca será posible si se continúa validando, es decir, sosteniendo, la ilusión de la otredad. El resultado de esta contradicción, es decir, del pretender curar la culpa sin descubrir eh, que la misma es la que alimenta a su vez la experiencia ilusoria de ser muchos, a lo que nos lleva, inevitablemente, es a una curación que no es total, sino parcial. Por eso hay muchas personas que de pronto descubren lo que es las constelaciones familiares, constelan en muchas ocasiones, y es como que siempre hay algo que no terminan de resolver. Siempre hay algo que está pendiente de descubrirse y de sanarse. O sea, la curación no es total. O también incluso experimentan recaídas. ¿Por qué? Porque al creer que yo soy este y antes de mí hubieron otros, y al creer a su vez que yo hoy soy este, pero antes fui otros, lo mismo que mis ancestros, bueno, sigo sosteniendo la creencia en la otredad. Y esa creencia a su vez está sostenida en una culpabilidad de la cual yo no estoy en conciencia en este momento. Bueno, ahí podemos ver las diferencias. ¿Sí? Lo que nos enseña Jesús en el curso, sobre todo cuando trabajamos con la terapia basada en el curso de milagros, es que en la medida que yo subsane, descubra incluso los pensamientos que se agregaron a la culpa original, las culpas que yo fui agregando como si fueran capas a la culpa original, en la medida que las descubra, porque están ahí de forma inconsciente, al elegir deshacerlas, se deshacen todas como una sola, porque en realidad son una sola. Y no es algo heredado, ni que me traigo a cuestas, porque tampoco existe el tiempo. El tiempo es otra ilusión, ¿no? Como lo es el cuerpo. Entonces, yo no estoy sanando algo de otras vidas o algo que le corresponde a seres ajenos a mí, porque soy uno solo y porque ese solo ser que soy, que es el Hijo de Dios y que es Espíritu, vive en la eternidad. Por ende, lo que yo creo que estoy sanando del pasado de esta vida o de otras vidas, está sucediendo todo el tiempo como una creencia ilusoria, como una experiencia onírica, aquí y ahora. Entonces, todo lo que tengo que sanar está conmigo ahora aquí. Antes a lo mejor, y digo antes como para contextualizar, eh,
contextualizarnos en la idea de lo que es el tiempo, ¿no? Como ilusión. Yo antes creí vivir como otra persona y me traje conmigo cosas no resueltas. Bueno, y hoy a eso que no recuerdo, pero está en mi conciencia, le agrego eh, todo lo que me duele o lo que no pude resolver de esta vida como Pablo. Bueno, en realidad no hay cosas en el pasado, ni hay cosas que yo me traiga de otras vidas, porque el ser que somos, que eso es lo único real, existe solamente en la eternidad. Entonces, todo lo que yo creo que me traigo a cuestas o que incluso heredé de otros, está conmigo por ser todos el mismo y está aquí ahora y no separado, como si se tratara de compartimentos, en distintas vidas. ¿Sí? Entonces ahí podemos ver lo que Jesús nos trata de explicar, que en realidad fue una explicación que yo recibí como respuesta para una alumna que me planteó esta inquietud. Eh, entonces, como bien dice él, Hellinger tuvo muy buenas intenciones y elaboró un método basado en la creencia de ser muchos para subsanar culpas o traumas. Pero en realidad, en la medida que se siga creyendo que somos muchos, la culpabilidad va a estar ahí, a la orden del día, sin terminar de subsanarse nunca. Porque de hecho es la culpabilidad lo que dio pie a la experiencia de ser muchos. Entonces, hasta que no deshagamos la creencia en ser muchos, no se va a sanar la culpabilidad. Bien, si les gustó, no se olviden de darme un like, suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho, todo es gratuito y me ayudan de esa manera a que esto circule por YouTube y pueda, bueno, llegar a más personas. Nada más por hoy, nos vemos en un próximo video, en un próximo episodio, y pido un milagro en nombre de Jesús para todos. Adiós.